Ahora vamos a continuar sobre el tema de la completitud de los reales. Entonces, la vez pasada vimos lo siguiente. Es un recordatorio. Si yo me doy un conjunto A de reales, un conjunto A no vacío y un número K en R, se dice que K es el ínfimo de A, y se escribe K es igual al ínfimo porque cuando existe es único. Vimos que el ínfimo es si solo si K es la cota inferior de A más grande. Y de mismo modo vimos que un número K es el supremo de A si y solo si K es la cota superior de A más pequeña. ¿Ok? Entonces vimos esto y la idea es que cuando tenemos un conjunto acotado, por ejemplo, hay un montón de cotas inferiores, acá, pero en general hay una que es más grande que todas las otras. Y lo mismo de modo simétrico. Y de hecho es una propiedad muy importante de los reales, es que cuando tenemos un conjunto no vacío acotado, entonces tiene su cota inferior, si está acotado inferiormente, y tiene también su cota su ínfimo, si está acotado inferiormente, y su supremo, si está acotado superiormente. Entonces, era el axioma de completitud. Completitud es si yo me doy un conjunto de reales no vacío, tengo dos cosas. Si A está acotado inferiormente, entonces tiene ínfimo. Y si A está acotado superiormente, lo mismo para lo supremo. Ok, y esto es el axioma de completitud, y es la cosa más importante, es la propiedad más importante de los reales, porque es esto que define la textura de los reales. Y la intuición es que esta propiedad dice que en R no hay ningún agujero, no faltan números. Es decir, cuando yo tengo que mirar, si yo tengo un conjunto inferiormente acotado, siempre yo puedo poner mi lápiz acá en un punto que es la cota inferior más grande y no hay agujero donde yo voy a caer, que podría ser el caso en Q, porque en Q faltan números. ¿Ok? Entonces esta propiedad importante es la propiedad de completitud. Y empezamos para ver el razonamiento a menos de epsilon y voy a continuar con esto. Entonces vimos dos propiedades. La primera propiedad es que si yo tengo dos números cualesquiera, y si yo tengo que A es menor o igual a B más epsilon para todo epsilon positivo, entonces yo puedo concluir que A es menor o igual a B. Y la intuición es que la cantidad de epsilon que yo añado es un poquito de espacio de aire para facilitar el trabajo de demostración de la desigualdad. Y entonces la moraleja es que muchas veces para demostrar una desigualdad lo que voy a hacer es darme un poquito de aire para respirar un poquito y voy a mostrar esta desigualdad que es más fácil porque este número es un poquito más grande.
entonces tenemos más chances que se cumpla la siguiente desigualdad. Pero si soy capaz de mostrarlo para todo epsilon, entonces se cumple la desigualdad sin epsilon. Y acá también yo puedo poner menor estricto, pero cuidado, no cambia la conclusión. ¿Ok? Es una cosa muy importante. Y vimos otra propiedad, es que si yo tengo que la distancia es el valor absoluto entre dos números. Si la distancia entre dos números A y B es menor o igual, o bien menor porque no cambia, para todo epsilon positivo, entonces A es igual a B. Y vimos la demostración. ¿Ok? Entonces son las dos cosas importantes que hay que saber sobre el razonamiento a menos de epsilon. Pero hay dos otras propiedades que voy a enunciar sobre los ínfimos y los supremos. Ok, entonces la propiedad que sigue es la siguiente. Sea, me doy, por ejemplo, tengo que verificar una hipótesis. Sí. Sea A un conjunto de R y no vacío. Y hay dos cosas que vamos a decir. Primera cosa, si A tiene ínfimo, y en cuál situación tiene ínfimo A cuando está acotado inferiormente. Porque sabemos que si tiene ínfimo, entonces tiene cota inferior. Y si tiene cota inferior, por la completitud tiene ínfimo. Entonces ahora, estar acotado inferiormente y tener cota inferior son dos sinónimos. Si A tiene ínfimo, la cosa que yo puedo decir, voy a hacer mi diagrama. Supongo que tengo mi conjunto A y tengo por ejemplo, es mi conjunto A. No tiene que ser un intervalo, podría ser cualquier conjunto, ¿ok? Y acá yo tengo la cota inferior, el ínfimo, ¿ok? Mi problema es que en general el ínfimo puede quedarse adentro del conjunto o bien afuera. Depende. Vimos, por ejemplo, con los intervalos abiertos, el ínfimo está afuera y con los intervalos cerrados está adentro. Pero la idea es que me gustaría aproximar el ínfimo por un elemento que adentro de A, pero con una distancia pequeña. Vamos a aproximar a menos de epsilon. Es decir, lo que voy a decir es que si yo me doy un epsilon cualquiera, yo siempre puedo hallar un elemento de S cuya distancia al ínfimo es menor que epsilon. Existe un elemento X en A, no es S, es A. Cuidado, el conjunto acá se llama A. Tal que la distancia, es decir, acá hay la desigualdad gratis, que es esta desigualdad. Ya sé que X está en A y que el ínfimo es una cota inferior. Entonces esta desigualdad no cuesta nada. La desigualdad que cuesta algo es esta. Es decir, yo puedo hallar un número a distancia menor que epsilon del ínfimo, para cualquier epsilon. Es decir, si acá yo me pongo, por ejemplo, este número, que es el ínfimo de A más epsilon, siempre existe acá un X en A. ¿Ok? Es decir, yo puedo aproximar el ínfimo por un elemento real de A, pero a distancia de epsilon, y yo puedo elegir epsilon cualquiera. ¿Ok? Y hay la propiedad dual para el supremo. La propiedad dual es que si A tiene supremo, entonces, para todo epsilon,
positivo, existe un X en A tal que, de hecho, el supremo, el número X se encuentra entre el supremo menos epsilon y el supremo. Acá esta desigualdad gratis, porque siempre es el caso, para todo X en A está a la izquierda del supremo, pero se puede aproximar a distancia menor que epsilon este supremo por un elemento particular de A. ¿Ok? Es la propiedad, y acá hay que tomar esta figura y ponerla en espejo. Esto me va a cambiar todas las desigualdades y el más epsilon se va a volver en menos epsilon. ¿Ok? Entonces es esta propiedad muy importante y hay que demostrarlas. Entonces solo voy a mostrar una porque la otra es simétrica. Entonces voy a demostrar la primera y voy a suponer por el absurdo que la propiedad no se cumple. Entonces, cuidado, en las dos desigualdades hay una que viene gratis, no hay nada que pagar. Esta es gratis. Y en la segunda desigualdad, esta es gratis. Es decir, siempre se cumple y no hay que hacer nada. Entonces, la única cosa importante es demostrar la que cuesta algo. Entonces, por el absurdo, supongamos que la propiedad no se cumple. ¿Qué significa que esta propiedad no se cumple? ¿Cuál es la negación de esta propiedad? ¿Cuál es no para todo? Que existe. ¿Ok? Voy a negar. Entonces, si no se cumple para todo, entonces existe un epsilon contraejemplo. Tal que, ¿cómo negar después el existe? Para todo. ¿Ok? Y acá hay que negar esta cosa. Es decir, tenemos que X es mayor o igual al ínfimo de A más epsilon. Es la negación. ¿Ok? Es decir, cada vez que yo tengo que negar un para todo, se transforma en un existe. Cada vez que yo tengo que negar un existe, se transforma en un para todo. Y acá, cuando yo niego esta desigualdad, obtengo la desigualdad amplia simétrica. ¿Ok? Acá es suponer que la conclusión no se cumple. Ok, ahora, ¿qué significa esto? Me dice que existe un número tal que para todo x es mayor o igual a ínfimo más epsilon. Pero esto me dice que este número es una cota inferior de x. Esto significa que este número es una cota inferior del conjunto A. ¿Ok? Si está menor o igual a todos los x en A, este número, por definición, es una cota inferior. Pero ya sabemos que hay una cota inferior más grande que las otras. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cota inferior más grande? Es el ínfimo de A. Entonces tenemos que el ínfimo de A más epsilon, que es una cota inferior, es menor o igual a la cota inferior más grande, que es esto. Si yo simplifico, obtengo que epsilon es negativo o nulo, y como supuse que era positivo, es una contradicción. ¿Ok? Entonces, no sé, acá, tomar esta hipótesis era absurdo, entonces se cumple la negación, y la negación es precisamente esta cosa. ¿Ok? Y ejercicio, escribir la misma demostración para el supremo. Es una demostración análoga.
Ok, ahora vamos a demostrar un montón de cosas sobre tales cosas. Acá tenemos más o menos todas las herramientas que hay que conocer para efectuar razonamiento a menos de epsilon. Ok, y vamos a ver ejemplos. Primeramente voy a ver un ejemplo que no tiene nada que ver, pero solo para fijar las ideas. Acá es una observación. Si me doy dos conjuntos A y B incluidos en R, adentro de R, y yo supongo que A está incluido en B. ¿Ok? Y si yo tengo A y B acotados, ¿cómo se puede relacionar el ínfimo? Entonces voy a suponer que están acotados, es decir, que tienen a la vez un ínfimo y a la vez un supremo. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo relacionarlos? Los ínfimos y los supremos. Hay que hacer la figura, como siempre. Es decir, voy a poner la figura. Acá yo puedo suponer que acá está A y acá está B. ¿Ok? A está incluido en B. ¿Qué puedo decir yo sobre el ínfimo de A y el ínfimo de B? En general, el ínfimo de B es más pequeño que el ínfimo de A. Entonces, tenemos que el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A. El ínfimo de B está acá. El ínfimo de A está acá. Que es menor o igual al supremo de A. Y que es menor o igual al supremo de B. Entonces tenemos dos, lo que llamaría dos intervalos encajados. ¿Ok? Es decir, acá tenemos el ínfimo y el supremo de A. Y acá tenemos el ínfimo de B y el supremo de B. Es una figura muy general. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Hay tres desigualdades para demostrar. 1, 2 y 3. ¿Cómo se demuestra 1? Acá, por ejemplo, tenemos que ínfimo de B es una cota inferior de B. ¿Ok? Es decir, es menor o igual. Voy a hacer la demostración. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puede pasar que el ínfimo de B sea igual al supremo de B? Sí, y en este caso tenemos que todos son iguales. Es lo que pasa cuando los dos conjuntos son reducidos a un punto. ¿Ok? Por supuesto, acá, cuando yo digo desigualdad, podríamos tener cualquier combinación de igual y de menor, de menor estricto. Si te interesa, puedes hacer todos los dibujos que corresponden a todas las combinaciones. Y acá siempre habrá un dibujo que va a corresponder a una situación particular. ¿Ok? En particular, por ejemplo, cuando A es igual a B, acá tenemos igual, igual, y acá quizás que es menor estricto. Y hay todas las situaciones posibles. Entonces, lo que sabemos es que el ínfimo de B es una cota inferior. Entonces, tenemos que el ínfimo de B es menor o igual a X para todo X en A. En B, disculpa. Pero como la propiedad se cumple para todo X en B, y como A es un subconjunto de B, la misma propiedad también se cumple para todo X en A, por inclusión. ¿Ok?
Entonces, el ínfimo de B es menor o igual a X para todo X en A. ¿Ok? Acá no hay que decir nada, por inclusión. Pero si yo digo esto, digo que el ínfimo de B es menor o igual a X para todo X en A. Digo que este número es una cota inferior de A. Entonces, este número es cota inferior de A. ¿Claro? Y como inf de A es la cota inferior de A más grande, entonces tenemos que el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A. Acá yo uso la propiedad de definición que dice que el ínfimo de A es la cota inferior más grande de A, entonces está a la derecha de cualquier otra cota inferior de A. ¿Ok? Y esto demuestra la primera desigualdad. Y, por supuesto, de modo simétrico se demuestra la última. Hay que intercambiar todo, como siempre, hacer las demostraciones en espejo. ¿Ok? Ejercicio. Acá, cada vez que yo hago una demostración, la buena forma para trabajarla es entender cada paso de razonamiento. Acá use que el ínfimo es una cota inferior particular. Acá escribí el ínfimo es una cota inferior de B. Por inclusión, si esta propiedad se cumple para todo X en B, también se cumple para todo X en A, porque todos los X en A ya están adentro de B. Y después, esta fórmula significa que es una cota inferior de A. Y como inf de A es la cota inferior de A más grande, entonces tenemos que el inf de B es menor o igual a inf de A. ¿Ok? Y después, ejercicio, escribir la misma demostración para los supremos y entender cada paso y hacer una figura para ver lo que pasa. Entonces, ya demostramos esta se demuestra de modo simétrico y esta es obvia. El ínfimo de un conjunto siempre es menor o igual al supremo del conjunto cuando dicho conjunto es no vacío. Pero no definimos lo que era el ínfimo del vacío ni el supremo del vacío porque son infinitos y eso es un quilombo. Entonces no voy a considerar este caso particular. Ok, entonces tenemos esto. Y ahora vamos a ver un caso mucho más interesante, que es un ejercicio de práctico. Es decir, voy a subir un ejercicio de práctico en teórico, porque es un ejemplo de razonamiento muy estándar sobre los ínfimos y los supremos. Ok, ahora me doy dos conjuntos, entonces, ejemplo. Yo me doy dos conjuntos cualesquiera en R, no vacíos y acotados. Y a partir de estos dos conjuntos, voy a definir la noción de suma de dos conjuntos. Entonces voy a definir cómo se suman dos conjuntos. El subconjunto que voy a escribir A más B, la suma de A y de B, es nada otro que el conjunto de todas las sumas posibles de un elemento de A con otro elemento de B. ¿Ok? Es decir, es el conjunto de todos los números de la forma X más Y, donde X pertenece a A y Y pertenece a B. ¿Entienden el concepto? Yo tengo dos conjuntos, formo todas las combinaciones posibles, las sumas posibles, a partir de un elemento de A y de otro elemento de B. Quizás que es el mismo de A. ¿Ok? Ok, ahora esto se llama la suma de A y de B. Es una suma entre conjuntos. ¿Ok? En particular, tiene que ser claro que qué pasa cuando los dos conjuntos son reducidos. Quizás que tendríamos que hacer un ejemplo.
Supongo que A es reducido a un punto y que B es reducido a un punto. ¿Cuál sería la suma? Es A más B. Entonces es una extensión de la suma a los conjuntos, ¿ok? Y si, por ejemplo, yo formo el conjunto A' más el conjunto B', son dos pares no ordenados, ¿qué voy a obtener como conjunto? A más B, A' más B, habrá A' más B' y A más B', ¿ok? Son todas las combinaciones que yo puedo hacer sumando un elemento de A y otro elemento de B. Quizás que este conjunto contiene menos de 4 elementos. Quizás que hay 2 iguales. No me importa acá. ¿Entienden la idea? Ok, yo formo todas las sumas posibles. Y ahora, primera pregunta. Por hipótesis, supuse que los dos conjuntos eran acotados. ¿Y este conjunto está acotado o no? ¿Cuál sería una cota superior de este conjunto? Es claro, la suma de dos cotas superiores. Si yo tomo una cota superior de A y una cota superior de B, si yo hago la suma, voy a obtener una cota superior de A más B, ¿no? Claro, porque todos los X están menor o igual a la primera cota superior, todos los Y son menores o iguales a la segunda cota superior. Cuando yo hago la suma, X más Y es menor o igual a la suma de ambas cotas superiores. Ok, entonces es claro que si existe una cota superior para A y para B, entonces haciendo la suma obtengo una cota superior para A más B. Y lo mismo para el ínfimo. Es decir, la suma de los ínfimos o la suma de dos cotas inferiores cualesquiera de A y de B me da una cota inferior de A más B. Entonces ahora, ¿qué quiero yo demostrar? ¿Cuál sería el ínfimo? Entonces, ¿cuál sería el ínfimo de A más B? Es decir, la cota superior, la cota inferior más grande de A más B. ¿Qué nos gustaría escribir? Que sea la suma de los dos ínfimos. Y el problema es que en tal situación la propiedad a veces se cumple o a veces se cumple solo en una dirección. Entonces acá es una igualdad o solo es una desigualdad. ¿Quién pondría su mano en el fuego si están seguros? Yo, de hecho, pondría mi mano en el fuego porque hice la demostración antes. Estoy seguro que es una igualdad. Acá tenemos suerte. Vamos a ver que para otros ejemplos que son muy parecidos, solo hay una desigualdad. Pero acá tenemos la igualdad y de modo simétrico para los supremos. Ok, vamos a demostrar la propiedad. ¿Cómo se demuestra tal propiedad? Solo voy a demostrar la primera. ¿Qué vamos a demostrar? Para demostrar la igualdad. Vamos a demostrar ambas desigualdades. Es un caso típico donde no se puede demostrar directamente la igualdad por métodos algebraicos. ¿Por qué? La razón siendo que este número y este número no son definidos en términos de igualdades, pero en términos de orden. ¿Ok? Entonces, si yo intento demostrar directamente la igualdad, voy a morir. Porque acá la definición del ínfimo no contiene igualdad, solo habla de desigualdad. Entonces, voy a demostrar primeramente que es menor o igual, y en segundo lugar, que es mayor o igual. ¿Ok?
Yo sé que para ustedes a veces en los parciales no es un problema escribir esto directamente sin justificar, decir como para ustedes a veces todas las funciones son lineales, pero no, acá hay que hacer una demostración. ¿Ok? Entonces voy a demostrar, de hecho, la primera desigualdad. Ok, demostración. Sea, me doy un Z en A más B cualquiera. ¿Qué puedo decir yo sobre Z? Si Z es un punto cualquiera de A más B. Es la suma de un punto de A más un punto de B. ¿Ok? Entonces, existen X en A y en B tales que Z es la suma de X e Y. ¿Ok? Es la definición. Los números de A más B, por definición, son las sumas de un número de A y de un número de B. Ok. ¿Qué se puede decir sobre X y los ínfimos? Sabemos que el ínfimo de A es menor o igual a X. ¿Ok? Esto es claro. Sabemos también que el ínfimo de B es menor o igual a I. Entonces, si yo sumo, ¿qué obtengo yo? Que la suma de ambos ínfimos, entonces, la suma del ínfimo de A y del ínfimo de B es menor o igual a X más Y. ¿Ok? Por suma. Acá sumé dos desigualdades. Y esto es igual a Z. Pero es una desigualdad que mostré para todo Z en este conjunto. ¿Qué se puede deducir? Este número es una cota inferior. ¿Ok? Entonces, el ínfimo, la suma de los ínfimos, es cota inferior de A más B. Porque demostré que para todo Z en A más B, este número era menor o igual a Z. ¿Ok? Pero si es cota inferior de A más B, ¿qué se puede deducir? Que es menor que el ínfimo de A más B. ¿Claro? Porque el ínfimo de A más B es la cota inferior más grande de A más B. Entonces, este número es menor o igual al ínfimo de A más B. Y ahora yo puedo observar que me equivoqué, mostré la otra desigualdad. Mostré esta. ¿Ok? Pero no importa. Tenemos que demostrar ambas. ¿Ok? Entonces, acá terminé una desigualdad y, de hecho, en matemática se llama la desigualdad trivial. Era la fácil. Comencé por la más fácil. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la otra desigualdad? ¿Qué vamos a hacer? Trivial, es decir, que no hay nada que hacer. Solo había que escribir las cosas y la demostración salía de modo automático. Yo sé que para ustedes quizás que es una cosa nueva, pero para alguien que tiene un poco de experiencia, esto es... acá usé para escribir esto 0% de mi fuerza de cerebro. No usé casi nada. De hecho, nada. Es decir, es la cosa que yo podría hacer ebrio y
durante una noche bailando, sin problema. Es una cosa, no necesita ninguna fuerza intelectual. Solo son mecanismos, ¿no? Acá yo tomo, sí, es mecánico. Yo tomo un elemento cualquiera de A más B. Yo uso la definición. Este elemento se descompone como una suma. Acá no hay que pensar, yo uso la definición. Ok, ahora sí, tengo X es mayor que el ínfimo, Y es mayor que el ínfimo, no hay que pensar esa definición. Después yo hago la suma porque lo que me interesa es la suma, entonces yo hago la suma, obtengo esto, esto se cumple para todo Z, entonces es una cota inferior, y como eso es la cota inferior más grande, obtengo esta desigualdad. ¿Ok? Entonces es la cosa que se puede hacer de modo ebrio. Y el resto hay que usar su cerebro. Ahora vamos a usar el cerebro, entonces para... Quizás que algunos tienen que beber un vaso de agua fresca antes, porque ahora hay que sacar todas las trazas de sangre en el alcohol. No, es la cosa opuesta. Y ahora tenemos que pensar. Ahora yo quiero demostrar que este número es menor que este número. ¿Ok? Y, de hecho, es complicado. ¿Ok? ¿Por qué? Yo sé que este número... Ahora voy a hacer un ensayo. Entonces, cuidado, no hay que escribir nada. Voy a hacer un ensayo para ver dónde está el problema. Acá no había ningún problema. Todo salió automáticamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo observar yo? Yo quiero demostrar que el ínfimo de A más B es menor o igual a algo. ¿Ok? Esto es menor o igual a cualquier suma de un elemento de A y de un elemento de B, ¿no? ¿Es claro? ¿Ok? Y ahora, mi problema, ¿qué puedo decir yo sobre X? Es mayor o igual al ínfimo. Y sobre Y es mayor o igual al ínfimo. Y ahora, ¿cómo puedo yo combinar ambas desigualdades? No se pueden. Está en la mala dirección. ¿Pueden ver lo que pasa? Ahora tenemos un problema. No funciona. ¿Ok? ¿Pueden ver lo que pasa? Es decir, el razonamiento obvio es decir, ok, este ínfimo es de A más B, es menor o igual a cualquier suma de X más Y, pero la suma de X más Y es mayor o igual a la suma de los ínfimos. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Y acá tenemos dos desigualdades en la mala orientación. No se puede concluir nada. ¿Ok? Entonces, estamos perdidos, ¿no? Y hay que llamar a nuestra madre, ¿no? En tal situación. Hola, mamá. ¿Ok? Entonces, ¿pueden ver que esto no funciona naturalmente? Que acá hay que trabajar, hay que hacer algo. ¿Ok? Entonces acá tenemos un gran problema. ¿Y qué vamos a hacer? Acá el problema viene de que no tenemos ningún espacio para respirar. Es decir, no se puede hacer nada, estamos bloqueados. Entonces vamos a darnos un poquito de espacio y vamos a razonar a menos de epsilon. Es decir, en lugar de demostrar la desigualdad que me interesa, voy a añadir un poquito de aire para respirar. Ok. Sea epsilon positivo y queremos, entonces, esto era un ensayo y al final es un fracaso. Ok. Este ensayo no es un método directo, era un ensayo directo y no funcionó. ¿Ok? Porque obtenemos dos desigualdades que no se pueden combinar. Ok, sea epsilon positivo. Queremos mostrar que el ínfimo de A más B
es menor o igual al ínfimo de A más ínfimo de B más epsilon. Me doy un poquito de espacio. ¿Ok? Es lo que me gustaría hacer. La idea fundamental es que ya sé que se puede aproximar el ínfimo por un elemento de x a menos de epsilon. ¿Ok? Entonces, esto está muy cercano a algún elemento de x. Y esto también está muy cercano a otro elemento de x. Ahora el problema es que no son iguales. Entonces no puedo decir que son iguales. No puedo decir que eso es un elemento de A y no puedo decir tampoco que esto es un elemento de B. Pero son muy cercanos. Ahora tengo un poquito de aire para respirar. Entonces puedo tomar un poquito de distancia. Y mi problema es que yo tengo que usar un poquito de distancia para él y necesito también un poquito de distancia para él. Pero ¿cuál es mi recurso en distancia? Es epsilon. Entonces, ¿qué distancia voy a atribuir a él? Epsilon sobre 2. Voy a cortar mi epsilon en 2. Voy a atribuir una parte del aire a este y otra parte del aire a este. Pregunta, no entiendo. Entonces, el epsilon lo que hace es meter del ínfimo de A y el ínfimo de B dentro del conjunto. No, la idea es, lo que yo quiero demostrar es la misma propiedad sin epsilon. ¿Ok? Y el problema es que yo no puedo hacer nada con el método directo. Entonces, lo que voy a hacer, pero yo sé que se puede aproximar el ínfimo a menos de una pequeña distancia por un elemento de A. Y también yo sé aproximar el ínfimo de B por un elemento de B. Pero hay que poner un poquito de distancia. Entonces, como yo necesito un poquito de distancia con el tema, yo introduzco una cantidad para respirar. ¿Ok? Y voy a demostrar que la propiedad se cumple para todo epsilon. Ok, ahora vamos a ver que esto funciona. ¿Cómo voy a atribuir? Ahora necesito un poquito de aire acá y acá, y voy a usar una parte del aire, voy a dividirla en dos trozos, porque yo tengo que atribuir una mitad acá y una mitad acá. De hecho, yo podría decir, no soy un tipo igualitario, y yo podría dar un cuarto acá y tres cuartos acá. No importa, solo necesito un poquito de espacio. Entonces, por la propiedad que ya vimos del ínfimo y que borré, sabemos que existe un elemento x en A tal que el ínfimo de A es menor que x, ahora que escribí yo, cada vez yo me equivoco acá. Si existe un elemento x en A, tal que x es menor que el ínfimo de A, más cualquier cantidad que yo quiero. Y acá voy a poner epsilon sobre 2. ¿Ok? Uso una propiedad anterior que yo demostré. ¿Ok? Es decir, a menos de epsilon sobre 2, existe una aproximación del ínfimo. Es decir, el ínfimo es menor o igual a x, pero x también es menor que el ínfimo más la pequeña distancia. ¿Ok? Y de mismo modo, existe un i en B, tal que i es menor que el ínfimo de B más epsilon sobre 2. ¿Ok? ¿Es claro para ustedes? Acá uso el lema anterior. Yo ya demostré la propiedad anterior. Es aproximación del ínfimo a menos de epsilon. ¿Ok? Acá el dibujo, tengo A. Y la idea es que el ínfimo de A quizás que no está adentro de A, pero con cualquier precisión yo puedo hallar un número x en A cuya distancia sea menor que epsilon sobre 2. Porque esto funciona para cualquier epsilon, entonces también para epsilon sobre 2, que es otro número positivo.
Ok, y ahora todo va a funcionar bien. ¿Por qué? Ahora yo puedo observar que el ínfimo de A más B es menor a qué. Como X está en A y Y está en B, entonces X más Y está en A más B. Entonces esto es menor que X más Y, porque esta cosa pertenece al conjunto A más B. ¿Ok? Y ahora yo puedo sumar ambas desigualdades, ¿y qué obtengo yo? Esta cosa más esta cosa. Obtengo el ínfimo de A más el ínfimo de B más epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 más epsilon. Obtuve la desigualdad deseada a menos de epsilon. Pero esto lo demostré para cualquier epsilon. ¿Ok? No dependía del epsilon que elegí. Entonces, a menos de epsilon tenemos esta desigualdad. Conclusión. Tenemos que el ínfimo de A más B es menor o igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. Y esto es típico del razonamiento a menos de epsilon. Es decir, yo necesitaba demostrar una desigualdad. Demostrarla de modo obvio era demasiado complicado. Entonces me di un poquito de aire, epsilon, para respirar. Gracias a este aire puse reemplazar el ínfimo por una aproximación a menos de epsilon sobre 2. Pude reemplazar B por una aproximación a menos de epsilon sobre 2. Y al final obtuve esta desigualdad que me dice que finalmente obtuve un número que era muy cercano a la suma del ínfimo de A y del ínfimo de B, a menos de epsilon. ¿Ok? Acá hay que entender lo que hicimos, porque trabajamos para todo epsilon. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede decir sobre el X que se encuentra a distancia de epsilon sobre 2? ¿Depende de epsilon o no? Es claro que depende de epsilon. Entonces acá yo tendría que escribir, es un X que depende de epsilon. Y acá es un Y que depende de epsilon. Es decir, para cada epsilon, hallé dos aproximaciones a menos de epsilon que dependía del epsilon, una en A y otra en B. ¿Ok? Y al final obtuve esto y es todo. La idea es que es el interés usar razonamiento a menos de epsilon. ¿Ok? ¿Entienden? Acá hay que leer 50 veces este razonamiento para ver que es obvio. Ok. Pero, de hecho, cuando preparé mi clase, descubrí que había un razonamiento directo. Entonces, esto para mí es el más obvio. Razonar a menos de epsilon. Entonces, acá es la señal. Yo intento hacer una demostración y tengo un fracaso, porque no se pueden combinar las desigualdades. Para mí es una señal, ok, hay que darnos un poquito de aire para respirar, y ahora hay que distribuir el aire en las dos partes para reemplazar a ínfimo de A por una aproximación y el ínfimo de B por otra aproximación. ¿Entienden la idea? Puede parecer sutil, pero es una cosa muy importante en el análisis. De hecho, había otro razonamiento directo que descubrí preparando la clase, entonces voy a mostrar otra demostración. Otra demostración de la desigualdad que es directa. Es más sutil la que voy a hacer, pero sin epsilon. Por supuesto, las dos demostraciones son correctas. Entonces pueden elegir cualquiera que les gusta. Pero en muchas situaciones solo esta va a funcionar con aire. Ok. Otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Tengo que mirar porque para mí es menos obvia. Ok. Otra solución. Yo puedo observar, sí,
¿Sí? Sí, porque demostré acá la última implicación viene de que demostré esta desigualdad para cualquier epsilon. Solo es menor o igual. Es el teorema que demostramos. Si A es menor que B más epsilon, para todo epsilon, entonces A es menor o igual a B. Era la propiedad. Acá, cuidado. Cuando se pasa el límite, quizás que es una desigualdad amplia. Cuidado, acá hay trampas. Entonces voy a mostrar otra solución. Me fijo un X en A. Y yo observo una cosa idiota, que es que el ínfimo de A más B es menor o igual a este X, fijado, más cualquier Y en B. ¿Están de acuerdo? Es claro porque para todo I en B, este número pertenece a A más B, entonces es mayor o igual al ínfimo. Ok, demostré esto. Pero también yo puedo escribir esto. ¿No? Cambio de escritura. ¿Qué dice esto? Esta cosa no depende más de Y. X es fijado. Para todo Y en B, Y es mayor o igual a esta cosa. ¿Qué significa? Que esta cosa es una cota inferior de B. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Pero ¿cómo es cota inferior de B? ¿Qué se puede decir? Se puede decir que es menor o igual al ínfimo de B. ¿De acuerdo? Es menor o igual al ínfimo de B. Pero esta desigualdad se cumple para todo X. Yo puedo intercambiar el ínfimo de B y de X. Acá puse X a la derecha y el ínfimo de B a la izquierda. Pero esto se cumple para todo X en A. ¿Qué significa esto? Que este número es una cota inferior de A. Luego, es menor que el ínfimo de A. Y si yo pongo inf de B de vuelta, es otra demostración. También funciona. Es un poquito más complicada para mí. Pero no usa los epsilon. Entonces depende de su tipo. Hay algunos que prefieren esta demostración y yo prefiero la otra. Para mí es más directa. Darme un poquito de aire para pensar. Pero esta también funciona. Ok, ahora vamos a enunciar y demostrar un resultado súper mega importante. Al final, y ejercicio, por supuesto. Acá tenemos
la propiedad para los ínfimos, también habría que demostrar la propiedad para los supremos. Ejercicio. Adaptar los 3 trozos de demostración a los supremos y entender cada paso. ¿Ok? Acá es un curso interesante porque los primeros ejercicios que tienen que hacer es adaptar las demostraciones para el supremo al ínfimo y viceversa. ¿Ok? Y es un buen método. Su gran problema en la vida es que en general no escriben nada. Es decir, que cuando hacen matemática, la única cosa que hacen es hacer cuentas. Pero no escriben los pasos de razonamiento, que son las cosas más importantes. Acá, cada vez usé un argumento particular que no era el mismo. ¿Ok? Y es la cosa más importante. Hay que escribir todos los detalles. Y explicar por qué esto es una cota inferior y esto es menor porque, etc. Hay que justificar todo. Ok. Ahora, aplicación. No sé si tendré todo el tiempo que deseo, pero vamos a intentar. Ahora vamos a usar estas herramientas para demostrar una aplicación. Que es la existencia de la raíz cuadrada. Es decir, voy a demostrar que todo número positivo o nulo tiene una raíz cuadrada única. Entonces, el objetivo es demostrar el siguiente teorema. Para todo número positivo A o nulo, existe un único B positivo o nulo, tal que el cuadrado de B es igual a A. En particular, como A es positivo, 2 es positivo y nulo, vamos a demostrar la existencia de raíz cuadrada de 2. Se pueden acordar que nunca vimos ninguna regla para la raíz cuadrada. ¿Ok? Las reglas, los axiomas solo hablan de sumas, de producto, de resta, de cociente, pero nunca hablan de raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada no va a salir por argumentos algebraicos. Van a salir por argumentos de completitud. ¿Ok? Entonces, es lo que yo quiero demostrar este teorema. Todo número positivo o nulo tiene una raíz cuadrada. Y, por supuesto, como caso particular, voy a demostrar la existencia de la raíz cuadrada de 2. Pero también voy a demostrar la raíz cuadrada de 3, gracias a este teorema. Y también tendré la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2. Entonces, acá voy a hacer un teorema muy general que me da todas las raíces cuadradas de todos los números, positivos o nulos. Ok, entonces se necesitan 2 lemas. Es decir, no voy a hacer inmediatamente la demostración, voy a demostrar 2 lemas que van a preparar el terreno. Lema 1. Cuidado, quizás que para algunos de ustedes, en particular para los nuevos, este teorema quizás que es la primera demostración no trivial de su vida. Es decir, es un teorema no trivial. Hay que pensar. Acá no se puede demostrar ebrio. En ninguna parte. Ok, lema 1. El lema dice lo siguiente. Si tengo 2 números positivos, entonces, dados 2 números positivos, si el cuadrado de B es menor que A, estrictamente menor que A, yo puedo agrandar un poquito B sin perder la desigualdad. Es decir, existe epsilon positivo tal que
b más epsilon cuadrado todavía es menor que a. Es decir, si yo tengo un número cuyo cuadrado es menor que a, entonces si el cuadrado de b está antes de a, yo puedo agrandar un poquito b sin que su cuadrado pase del otro lado. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. Entonces, queremos hallar demostración. Hay que elegir una epsilon que funciona bien. Entonces, acá va a aparecer caer del cielo y después voy a explicar por qué elegí tal epsilon. Sea, y acá es un epsilon que cae del cielo, voy a tomar un epsilon, positivo, tal que dos cosas, epsilon tiene que ser menor que b, eso es fácil, ¿ok? Y también tiene que ser menor que, y acá voy a salir la fórmula mágica de mi sombrero mágico, de a menos b cuadrado sobre 3. Ok. Ahora vamos a suponer que esta es una buena definición. Primera cosa, hay que verificar que existe tal epsilon. ¿Por qué existe? Porque yo sé que este número b es positivo. Este número, ¿qué es su signo? Es positivo porque a menos b cuadrado es positivo por hipótesis. Si yo divido por 3 también es positivo. Entonces es claro que siempre existirá un número que es menor que este y que también es positivo. Por ejemplo, yo puedo tomar el mínimo de este y para asegurar la desigualdad estricta, dividirlo por 2. ¿Ok? Entonces, existe tal número. Es la cosa importante. Ok, ahora vamos a calcular. Vamos a calcular. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a calcular b más epsilon cuadrado. B más epsilon cuadrado es igual a b cuadrado más 2b epsilon más epsilon cuadrado. Acá no dije nada, solo es álgebra pura. Ok, pero yo puedo observar que epsilon es, acá voy a verificar, epsilon es menor a b. Este epsilon cuadrado es igual a epsilon por epsilon. Y este epsilon es menor que b. Entonces, este número es menor que b cuadrado más 2b epsilon más, y reemplazo epsilon por algo más grande que es b también. Entonces, más que b epsilon, ¿no? Observe que si epsilon es menor que b, entonces epsilon cuadrado es menor que b epsilon. ¿Ok? Acá use la desigualdad que b es menor que epsilon es menor que b. ¿Por qué sustituiste un epsilon solo por b? Porque esto me va a ayudar para el resto. Es todo el razonamiento que sigue que va a justificar a posteriori todas mis hipótesis anteriores. Te vas a ver. ¿Por qué hice yo esto? Para simplificar, porque 2b epsilon más b epsilon se va a simplificar. ¿Ok? Entonces esto es igual a b cuadrado más 3b epsilon. Solo era para sacar el epsilon cuadrado que me aburría. Ok, pero yo sé que epsilon también es menor que esta cantidad. Entonces yo puedo decir que es menor que b cuadrado más 3b por esta cantidad. ¿No? Y me equivoqué. Acá yo quería poner 3b. Disculpa. Acá había que poner 3b.
¿Y por qué puse 3b acá? Solo para obtener la simplificación. ¿Ok? Esa razón por qué puse tales números eran para simplificar todo. Acá yo puedo hacer todo esto porque solo manipulo números positivos, que no son nulos. Entonces yo puedo simplificar. Esto es igual a ¿qué? B cuadrado más, ¿qué me queda? A menos B cuadrado. Magia negra. Terminé. ¿Entienden ahora a posteriori por qué tomé tales números? Eran para hacer este razonamiento. ¿Sí? No entiendo por qué la ecuación de arriba sea menor que la de abajo y la de arriba tenés un cuadrado. Acá obtengo todo lo que yo quería, es decir, b menos epsilon cuadrado es menor estrictamente porque pasé 2 veces por menor a esta cosa. ¿Por qué es menor el primer renglón al segundo? El primer renglón, ¿por qué es menor al segundo? La cual, esta, acá es la igualdad notable. Acá hay que conocer estas igualdades, son cosas del liceo. ¿Ok? A más b cuadrado. ¿Ok? ¿Entienden ahora por qué use tales cosas? Ahora pueden ver cómo se justifica las opciones que tomé acá al comienzo. Solo era para obtener este resultado. ¿Ok? Es un truco. Es decir, el tipo que tenía que hacer esto, ¿qué hizo él? Él escribió esto, pero no sabía nada para epsilon, y él intentó navegar en las desigualdades, y cada vez que él necesitaba cambiar epsilon por algo, él introducía una restricción sobre epsilon. Y al final necesitó 2 restricciones. ¿Ok? ¿Pueden ver cómo funciona? Aquí es un truco. Ok, pero ahora tenemos la demostración del primer lema. Ahora yo necesito el segundo lema. El segundo lema es el lema opuesto. Lema opuesto, que es ahora qué pasa si yo tengo b cuadrado mayor que a. Voy a mostrar que se puede achicar un poquito para que todavía se mantenga su cuadrado mayor que a. Para demostrar este resultado es un método posible. Quizás que hay 500 métodos que permiten demostrar el mismo resultado. Solo mostré uno que funcionaba. No, en general las demostraciones en matemática no son únicas. Y en particular en este caso. Quizás que te vas a hallar otro método más cómodo para vos y que va a funcionar también. Quizás que en otro libro habrá otro método. Pero siempre se necesita demostrar esto. Es decir, la moraleja es que si yo tengo b cuadrado menor que a, siempre puedo agrandar un poquito b sin cambiar la propiedad. ¿Ok? Es decir, tengo bastante espacio para subir un poquito b y sin subir demasiado su cuadrado. Y voy a mostrar la propiedad simétrica. El lema 2 es lo siguiente. Entonces, dados a y b positivos, si a b cuadrado es mayor que a, entonces existe, y ahora cuidado, porque ahora yo quiero achicar b, pero yo tengo que achicar demasiado. Entonces, yo tengo que elegir un epsilon que sea mayor que 0, pero menor que b. Existe epsilon en el intervalo 0b, tal que, acá es tal que b menos epsilon cuadrado todavía es mayor que a. ¿Ok? Es decir, si b
su cuadrado es mayor que A, yo puedo achicarlo un poquito sin perder la propiedad de su cuadrado. ¿Ok? Y ahora, de mismo modo, hay que elegir el buen epsilon que funciona. Demostración. Demostración, ¿cuál es el epsilon? No conozco la fórmula. Hay alguien que ya hizo el trabajo antes. Entonces, la fórmula que funciona bien es b cuadrado menos a sobre 2b. Acá hay que verificar que es un epsilon positivo. Primera cosa, ¿qué se puede decir sobre b cuadrado menos a? Por hipótesis es positivo. 2b es positivo, entonces el cociente es positivo. Hay que verificar que este número es menor que b. Ok, pero esto no es difícil porque yo sé que epsilon es igual a b cuadrado menos a sobre 2b. Menos a es una cosa negativa, entonces menos a es menor que 0. ¿No? Pero b cuadrado es menor que 2b cuadrado. Y acá yo puedo simplificar, esto es igual a b. ¿Ok? Entonces mostré que epsilon era menor que b. Mostré dos cosas, epsilon es positivo y también es menor que b. Entonces es un buen candidato para hacer el epsilon que va a funcionar. Y de hecho va a funcionar. Ahora hay que hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas. Entonces, con este epsilon, voy a calcular b menos epsilon cuadrado. b menos epsilon cuadrado es igual a ¿qué? B cuadrado menos 2b epsilon más epsilon cuadrado. ¿Ok? Y acá, ¿qué puedo decir yo? Acá no voy a sustituir epsilon por su valor porque sería demasiado complicado. La única cosa que me interesa es sustituir acá. Entonces es b cuadrado menos 2b por el valor de epsilon que es b cuadrado menos a sobre 2b. Y acá mantengo el epsilon cuadrado que no me molesta. Ok, ¿cuál es el interés? Que todo, como siempre, todo se simplifica. Y esto es igual, b cuadrado menos b cuadrado desaparece. Es igual a más epsilon cuadrado. Y esto es mayor que a. Terminado. ¿Ok? Pueden ver cómo elegí el epsilon a posteriori. Era para simplificar las cosas. Había que buscar un poquito cuál es el epsilon que va a funcionar. Ok, ahora tenemos los dos lemas, podemos demostrar el teorema. Demostración del teorema. Ahora, dado, entonces me fijo, sea a un número positivo o nulo. Yo quiero demostrar que existe y es único el b positivo o nulo, cuyo cuadrado es igual a a. Primera cosa, tengo que demostrar una existencia y una unicidad. Voy a comenzar por la unicidad. Voy a mostrar que es único. ¿Ok? Entonces, supongamos que hay dos b que cumplan las propiedades. Unicidad. Supongamos que tengo dos números positivos b y b', tales que sus cuadrados sean iguales y sean iguales a a. ¿Ok? Voy a mostrar que
esto implica que son iguales. Ok, en este caso, ¿qué tenemos? Se puede calcular b menos b' por b más b' por b menos b'. ¿Esto es igual a qué? Este producto. A más b por a menos b es igual a... Ok. Es igual a b cuadrado menos b' cuadrado. Pero esto es igual por hipótesis a menos a. Y esto es igual a 0. ¿Qué puedo decir yo sobre este producto? Si es nulo, es decir, hay uno de sus factores que es nulo. ¿Qué pasa si b más b' es nulo? Como ambos números son positivos y nulos, cuando yo tengo dos números positivos y nulos, cuya suma es nula, ¿qué se pueden decir? Ambos son nulos. Entonces son iguales. Pero en otro caso, ¿qué pasa? Si esto es nulo, también son iguales. ¿Ok? Entonces tenemos dos casos. O bien b más b' igual a 0, y esto implica que b es igual a b' es igual a 0, porque son positivos o nulos. La suma de dos positivos o nulos cuando es nula significa que los dos números son nulos. ¿Ok? Y el segundo caso es o bien la diferencia es nula, pero esto también implica que son iguales. En los dos casos mostré que eran iguales. ¿Ok? Entonces mostré la unicidad. Mostré que si yo tengo dos números positivos o nulos que tienen el mismo cuadrado, entonces son iguales. Ok, ahora voy a mostrar la existencia. Ahora todavía no usé el ingrediente principal de R. ¿Y cuál es el ingrediente principal de R? La completitud. Ahora vamos a demostrar la existencia por completitud. Existencia. Existencia. Voy a eliminar un caso trivial. ¿En qué caso yo sé que la raíz cuadrada de A existe? Sin hacer cuentas. Cuando A es igual a ¿qué? A 0. Es claro que si A es igual a 0, basta con tomar B igual a 0. Y yo sé que B cuadrado será igual a A, porque 0 cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que A es positivo. ¿Ok? Se supone que A es mayor que 0. Y ahora vamos a usar el teorema de completitud. Vamos a construir un conjunto de aproximaciones de la raíz cuadrada. Se define el conjunto B mayúscula, así, es el conjunto de todos los reales positivos que cumplen la propiedad que su cuadrado es menor que A. Es un conjunto de aproximaciones. ¿Ok? Intuitivamente es el conjunto de todos los números menores que la raíz cuadrada de A. Y vamos a usar este conjunto. ¿Cómo se va a definir la raíz cuadrada de A, es decir, B, a partir de este conjunto? Como el supremo. ¿Entienden la idea? La intuición es que este conjunto contiene todos los x cuadrado, x tal que x cuadrado es menor que A. Si tuviéramos la raíz cuadrada, se podría escribir esto mismo que raíz cuadrada de x es menor que la raíz cuadrada de A. ¿Claro?
pero todavía no tenemos la raíz cuadrada. Es la razón por qué lo escribo así. Y es claro que el límite de este conjunto a la derecha es la raíz cuadrada de A. Es el supremo. Y es así que voy a definir la raíz cuadrada de A. Voy a tomar el supremo de este conjunto. Pero antes de tomar el supremo de este conjunto, tengo que verificar dos cosas sobre dicho conjunto. ¿Qué tengo yo que verificar? Que no es vacío y que acá es un conjunto de reales por definición. Que tiene una cota superior. ¿Ok? Entonces, hay que demostrar que no es vacío. Acá no es tan fácil tener un elemento adentro, porque no se puede tomar 0, porque 0 está afuera. Entonces, ahora B no es vacío, voy a demostrarlo. Dos cosas, B no es vacío, pues, y acá hay que adivinar un elemento que pertenece a B, es decir, construir un objeto que es menor que la raíz cuadrada de A, y acá el elemento que funciona es A sobre A más 1. Porque pertenece a B, hay que calcular su cuadrado. Es claro que es número positivo, ¿ok? Y ya que, y hay que hacer las cuentas, este número cuadrado, A sobre A más 1 cuadrado, es igual a A cuadrado sobre A cuadrado más 2A más 1, ¿ok? Este número, el denominador, se puede decir que es mayor que A, ¿no? ¿Por qué es mayor que A? Porque A cuadrado es mayor que 0, A es mayor que 0, A es igual a A, y 1 es mayor que 0, ¿no? Pero si el denominador es mayor que A, por inverso, esta fracción es menor que A cuadrado sobre A. Pero esto es igual a A. Demostré que este número tiene un cuadrado menor que A. Terminado. Es un elemento de B. Ahora hay que demostrar que B tiene cota superior. Ahora B está acotado superiormente por, y acá hay un número que funciona muy bien, es el máximo. Voy a escribir este número, es el máximo de 1 y de A. Voy a mostrar que esto es una cota superior. Ahora, en efecto, yo puedo observar que si X es mayor que el máximo de 1 y de A. Supongo esto. ¿Qué implica esto? Implica que X cuadrado es superior a 1 por A. ¿No? Porque como este número es superior a la vez a 1 y superior a la vez a A, su cuadrado es superior a 1 por A. ¿Ok? Usando que este número es a la vez superior a 1 y a la vez superior a A. ¿Ok? Es un truco. Y eso es igual a A. Disculpa, A. Y esto implica, si su cuadrado es mayor que A, ¿qué se puede decir respecto a B? Al conjunto B. Está afuera. Entonces, esto implica que X no pertenece a B. Demostré que si X es mayor que el máximo de esto, entonces X no pertenece a B. Por contrarrecíproco, supongo las cosas al revés, obtengo recíproco, obtengo que si X pertenece a B, esto implica que X es menor o igual al máximo de 1 y de A.
Y eso demuestra que es una cota superior. ¿Ok? Tenemos una cota superior. Ok, ahora tenemos un conjunto no vacío y superiormente acotado. Yo puedo tomar su supremo por completitud. Por completitud. Sea B el supremo del conjunto B mayúscula. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero demostrar que B cuadrado es igual a A. ¿Cuáles son las opciones posibles? Hay tres opciones posibles. Si yo calculo B cuadrado, o bien es menor que A, o bien es mayor que A, o bien es igual a A. Voy a mostrar que los dos primeros casos son imposibles. Ok, entonces, tres casos posibles. O bien B cuadrado es menor que A, o bien B cuadrado es mayor que A, o bien B cuadrado es igual a A. Y lo que voy a hacer es eliminar los dos primeros casos usando los lemas. Pueden ver toda la cantidad de razonamiento que hay que hacer. Pero esto muestra que la completitud, acá uso la completitud, uso el axioma. Ok, voy a eliminar los dos primeros casos. Caso donde B cuadrado es menor que A. Por el lema 1, existe un epsilon tal que yo puedo agrandar un poquito B cuadrado. Pero esto implica que este número B más epsilon pertenece al conjunto. ¿Ok? Y esto implica, si pertenece al conjunto, es menor o igual a su supremo. ¿Ok? ¿Qué deduzco yo? Que epsilon es negativo. Esto implica que epsilon es negativo o nulo, por simplificación. ¿Qué deduzco yo? Es una contradicción. Contradicción. ¿Qué dice esto? Dice que este caso es imposible. Ok. Caso, al final obtenemos que caso imposible. Esto me elimina el primer caso. Voy a eliminar el segundo caso y esto va a terminar la demostración. Eliminación del segundo caso. Ok, vamos a suponer caso B cuadrado mayor que A. Por el lema 2, existe un epsilon en el intervalo 0b, tal que tenemos que B menos epsilon cuadrado es mayor que A, disculpa. Todavía es mayor que A. ¿Ok? Pero, ¿cómo B es el supremo? Yo puedo también aproximar mi supremo a menos de epsilon. Existe un X en B, tal que X es mayor que el supremo de B menos epsilon. ¿Ok?
obtengo esto. Pero esto significa que b es mayor que b menos epsilon. Tomando los cuadrados, ¿qué obtengo yo? Obtengo que x cuadrado es mayor que b menos epsilon cuadrado. ¿Cómo x pertenece a b? ¿Qué se puede decir sobre x? Es menor que a. Y por hipótesis, b menos epsilon cuadrado es mayor que ¿qué? Que a. Esto implica que a es mayor que a. Contradicción. Esto me demuestra que este caso es imposible. Ok, entonces b cuadrado no puede ser menor que a, b cuadrado no puede ser mayor que a. ¿Qué me queda? Son iguales. Terminé la demostración. Gracias, ahora sabemos que la raíz cuadrada existe.